¿Qué harías si después de trabajar 20 años como una mula en tierras extranjeras, mandando cada centavo que te sobra para construir el hogar de tus sueños, regresaras y encontraras que tu propia sangre te robó todo? ¿Te quedarías callada? ¿Llorarías en silencio? ¿O harías lo que hice yo? Porque déjame contarte, a mis 68 años he aprendido que la familia no siempre es lo que creemos y que a veces la justicia hay que buscarla con nuestras propias manos. Mi nombre es María Elena Vázquez Morales, pero todos me dicen Doña Mary desde que regresé de Estados Unidos. Nací y me crié en Puebla, en un pueblito que se llama San Andrés Cholula, donde las casas son de adobe y las calles de tierra, donde todo mundo se conoce y donde pensé que moriría rodeada de mi familia. Pero la vida, esa cabrona, tenía otros planes para mí. Antes de que sigas escuchando esta historia que me parte el corazón, pero que también me llena de orgullo, quiero pedirte un favor. Sé que estás aquí buscando historias reales de mujeres como yo, y te agradezco que le des una oportunidad a mis palabras. Si te parece que vale la pena lo que te voy a contar, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas otras historias como la mía. También me gustaría mucho que me dijeras en los comentarios qué te parece lo que voy a relatarte y de qué ciudad o país me estás escuchando. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que estas historias lleguen a más mujeres que tal vez necesiten escuchar que no están solas, que no es tarde para defenderse. Tu apoyo significa el mundo para mí y para todas las que venimos a contar nuestras verdades aquí. Déjame empezar por el principio, allá por 1982, cuando yo tenía apenas 30 años y el mundo se me veía chiquito desde mi pueblito en Cholula. En esos tiempos, Puebla era muy diferente a como la conoces ahora. Las calles no estaban pavimentadas como hoy, y llegar al centro de la ciudad desde San Andrés era toda una aventura en esos camiones destartalados que echaban más humo que una chimenea. Vivíamos en una casita de adobe que había construido mi papá, Aurelio Vázquez, con sus propias manos cuando se casó con mi mamá, Esperanza Morales. Era una construcción sencilla pero sólida, con 3 cuartos, un patio grande donde mi mamá criaba gallinas y guajolotes, y un pequeño huerto donde cultivábamos jitomates, chiles y quelites. La casa tenía piso de tierra apisonada en la cocina y cemento en las recámaras, lujo que mi papá había logrado conseguir trabajando de albañil en Puebla capital durante muchos años. Mi familia era de esas familias poblanas típicas de clase trabajadora. Mi papá, como te dije, era albañil, un hombre de manos enormes y corazón noble que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para irse en bicicleta hasta donde hubiera trabajo. Era moreno, de estatura mediana, siempre olía a cal y cemento, y tenía esa manera particular de hablar de la gente de pueblo, pausada y pensada. Mi mamá se dedicaba a la casa y a ayudar a las vecinas en los partos, porque en esos tiempos no había doctores cerca y las mujeres nos ayudábamos entre nosotras. Éramos 4 hermanos. Jorge, que me llevaba 4 años y era el mayor. Después venía yo, luego mi hermana Carmen, que era 2 años menor que yo, y el bebé de la familia, Raúl, que era 8 años menor que yo. Jorge siempre fue el consentido de mi mamá, el primogénito varón que iba a heredar todo, según las costumbres de esos tiempos. Era un muchacho alto y fuerte, moreno como mi papá, pero con una mirada que desde niño me daba desconfianza, como si siempre estuviera calculando qué podía sacar de cada situación. En esos años 80, México estaba pasando por una crisis económica terrible. El peso se devaluó de manera brutal, la inflación se comía los salarios, y la gente trabajadora como nosotros apenas alcanzaba para comer. Recuerdo que mi mamá hacía milagros con los frijoles y el arroz para que rindiéramos toda la semana con lo que ganaba mi papá. Los domingos, si había suerte,
Comíamos un poquito de carne de res, pero la mayoría de los días era puro huevo con frijoles y tortillas hechas en el comal de barro que había heredado mi mamá de mi abuela. El barrio donde vivíamos era de gente humilde pero trabajadora. Las casas eran casi todas de adobe, algunas con techos de lámina y otras con teja de barro. Las calles eran de tierra, y cuando llovía se hacían unos lodazales que no te imaginas. No había drenaje, así que cada familia tenía su letrina en el fondo del patio, y el agua la sacábamos de un pozo comunitario que quedaba en la esquina de la calle principal. Nuestros vecinos eran gente buena. Estaba doña Tomasa, que hacía los mejores tamales de dulce de todo Cholula, don Evaristo, que tenía una carpintería en su casa y que le hizo los muebles a medio pueblo, la familia Hernández, que tenía una miscelánea pequeñita donde vendían desde jabón zote hasta cigarros sueltos, y doña Remedios, que era partera y yerbera, la que sabía curar todo con hierbas del campo. En ese ambiente crecimos nosotros 4. Jorge, desde muchacho, mostró ser de los que no les gusta trabajar con las manos. Mientras mi papá trataba de enseñarle el oficio de albañil, él siempre buscaba la manera de escaquearse. Prefería andar en la calle con sus amigos, jugando cartas y hablando de planes grandiosos que nunca se concretaban. Era inteligente, eso no se lo niego, pero tenía una flojera y una astucia que no me gustaban nada. Yo, en cambio, desde niña fui de las que no se quedaban quietas. Ayudaba a mi mamá con los quehaceres, cuidaba a mis hermanos menores, y cuando podía, me iba a ayudar a mi papá a cargar arena o a mezclar cemento. Me gustaba trabajar, me gustaba ver cómo las cosas tomaban forma con el esfuerzo. Mi papá siempre decía que yo había nacido con manos de trabajador, y que era una lástima que hubiera nacido mujer porque habría sido un albañil excelente. Carmen era más delicada, de esas muchachas que sueñan con casarse y tener familia. Era bonita, con el pelo castaño claro y los ojos verdes que había heredado de mi abuela materna. Desde muy joven tuvo pretendientes y a los 18 años se casó con Eliseo, un muchacho de un pueblo vecino que tenía una parcela pequeña donde cultivaba maíz y frijol. Se fueron a vivir lejos y aunque nos escribíamos cartas, la veíamos muy poco. Raúl, el más pequeño, era el inteligente de la familia. Le gustaba estudiar, y mi papá se desvivía por mandarlo a la escuela, aunque eso significara apretarse más el cinturón. Raúl terminó la secundaria y después se fue a Puebla capital a estudiar una carrera técnica en mecánica automotriz. Era un muchacho bueno, trabajador como mi papá, y siempre mandaba dinero cuando podía. Las cosas se pusieron muy difíciles en casa cuando yo tenía 25 años. Mi papá empezó a enfermarse de los pulmones por tanto polvo de cemento y cal que había respirado durante años. Los médicos del Seguro Social le dijeron que tenía silicosis, que era una enfermedad que no tenía cura y que cada vez iba a empeorar más. Ya no podía trabajar como antes, porque se agitaba demasiado y empezaba a toser sangre. Jorge, que ya tenía 29 años, debería haber tomado las riendas de la familia, pero en lugar de eso se la pasaba bebiendo en las cantinas del pueblo y diciéndole a todo mundo que él no había nacido para ser albañil como mi papá, que él tenía otros planes. Se había juntado con una muchacha llamada Esperanza, una mujer que venía de una familia aún más pobre que la nuestra, y tuvieron 3 hijos rápidamente: Jorge hijo, Esperancita y Aurelio. Yo, que para esos tiempos ya tenía 30 años y no me había casado, me quedé como el sostén de la casa. Trabajaba en lo que pudiera, lavando ropa ajena, haciendo comida para vender, cuidando niños, limpiando casas. Pero no alcanzaba, simplemente no alcanzaba para mantener a mis papás, que cada vez estaban más enfermos y necesitados. Fue entonces cuando empecé a escuchar historias de la gente que se iba al norte, a Estados Unidos, y que mandaba dólares que valían muchísimo más que los pesos mexicanos. En esos tiempos,
$1 valía como 150 pesos. Y con $500 podías vivir varios meses en México. Las historias llegaban de otros pueblos, de familias que habían salido de la pobreza gracias a que algún familiar se había aventado al otro lado. Recuerdo perfectamente el día que tomé la decisión. Era un jueves de marzo de 1985 y mi mamá había amanecido con calentura muy alta. Necesitábamos medicinas que costaban una fortuna y yo no tenía ni para los camiones de ir a Puebla a comprarlas. Me senté en el patio de mi casa, viendo las gallinas picotear en la tierra, y me dije: María Elena, o te quedas aquí viendo cómo se mueren tus papás de pobres, o te arriesgas y te vas a buscar la vida al norte. Esa misma semana fui a Puebla capital a buscar información sobre cómo cruzar la frontera. Me puse en contacto con un coyote que conocía a una amiga de una vecina, un hombre mayor que se llamaba Don Juvenal, y que tenía fama de ser honesto y de cuidar bien a la gente que llevaba. Me pidió el equivalente a $1,000 para cruzarme, dinero que no tenía pero que conseguí vendiendo las pocas joyas de oro que tenía mi mamá, unas arracadas y una cadena que le había regalado mi papá cuando se casaron. Antes de irme, tuve una conversación muy seria con mi familia. Mi papá, a pesar de estar enfermo, entendía perfectamente por qué me tenía que ir. Mi mamá lloraba porque era peligroso, pero sabía que no había otra opción. Carmen vino desde su pueblo para despedirse de mí, y Raúl me prometió que iba a cuidar a nuestros papás lo mejor que pudiera. Pero la conversación más importante fue la que tuve con Jorge. Le dije claramente que me iba a ir a trabajar al norte, que iba a mandar dinero para la casa y que él tenía la responsabilidad de administrarlo bien y de cuidar a nuestros papás. También le dije algo que resultó ser profético. Jorge, yo me voy a trabajar como burro para que esta familia salga adelante. Algún día voy a regresar, y cuando regrese, quiero encontrar que usaste mi dinero para lo que es, para el bien de todos. Jorge me prometió que así sería, que él se iba a hacer cargo de todo, que iba a cuidar a mis papás como si fueran sus propios hijos, y que el dinero que yo mandara lo iba a usar sabiamente. Me abrazó y me dijo: Hermana, ve tranquila. Aquí tienes tu casa esperándote siempre, y yo voy a velar porque todo esté bien para cuando regreses. El día que me fui, el 15 de abril de 1985, toda la familia me acompañó a la central de autobuses de Puebla. Llevaba una mochila pequeña con 2 cambios de ropa, mi acta de nacimiento, una foto de mis papás y un rosario que me había dado mi mamá. También llevaba la dirección de una prima lejana que vivía en Los Ángeles y que tal vez podría ayudarme los primeros días. El viaje a la frontera fue una pesadilla. Eran 2 días en autobús hasta Tijuana, con escalas en México, Guadalajara y otras ciudades. Viajé con otras 5 personas que también iban a cruzar con Don Juvenal. 2 muchachos jóvenes de Oaxaca, una mujer como de mi edad que venía de Michoacán y una pareja mayor de Zacatecas. Todos llevábamos la misma mezcla de esperanza y miedo en los ojos. Cruzar la frontera fue la experiencia más terrorífica de mi vida. Don Juvenal nos tuvo esperando en Tijuana 3 días, hasta que encontró el momento adecuado. Cruzamos caminando por el desierto durante toda la noche, cargando solo una botella de agua y sin poder hablar. Yo nunca había caminado tanto en mi vida. Se me ampollaron los pies, se me desgarraron los pantalones con los matorrales, y en varias ocasiones pensé que me iba a morir ahí mismo. Pero llegué. El 22 de abril de 1985, a los 30 años de edad, pisé territorio estadounidense por primera vez en mi vida. No hablaba una palabra de inglés, no conocía a nadie, y traía en la bolsa $50 que me habían sobrado del dinero del coyote. Los primeros meses en Los Ángeles fueron los más duros de mi vida. Mi prima lejana, Consuelo, me recibió en su apartamento, pero solo pudo darme un lugar para dormir en el suelo de la sala durante 2 semanas. Después de eso,
Tuve que valerme por mí misma. Conseguí mi primer trabajo limpiando oficinas por las noches. Era un trabajo que pagaban en efectivo, sin preguntas, perfecto para alguien como yo que no tenía papeles. Ganaba $200 a la semana, lo cual en esos tiempos era una fortuna comparado con lo que podía ganar en México. De esos $200, 50 me los gastaba en renta de un cuarto que compartía con otras 3 mujeres mexicanas, 30 en comida, y los 120 restantes los mandaba religiosamente a mi familia cada viernes. Rentaba un cuarto en una casa en el barrio de Pico Union, donde vivían puros inmigrantes latinos. Era una habitación pequeña, sin ventana, que compartía con Esperanza, una mujer de Jalisco, Rosalba, que era de Guatemala, y Carmen, una muchacha de El Salvador. Dormíamos en literas como soldados, pero nos llevábamos bien y nos cuidábamos unas a otras. El trabajo de limpiar oficinas era agotador. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana. Limpiaba 3 edificios diferentes, uno de abogados, otro de contadores y uno más donde había consultorios médicos. Tenía que aspirar todas las alfombras, trapear todos los pisos, limpiar todos los baños, vaciar toda la basura y dejar todo reluciente para cuando llegaran los empleados al día siguiente. Mis manos se pusieron ásperas y agrietadas de tanto detergente y cloro. Me dolía la espalda de andar agachada trapeando y aspirando. Llegaba al cuarto tan cansada que me desplomaba en la cama y no me despertaba ni aunque hubiera temblor. Pero cada viernes, cuando iba al Western Union a mandar dinero a México, me sentía orgullosa porque sabía que esos $120 equivalían a casi 18,000 pesos, suficientes para que mi familia viviera dignamente durante toda la semana. Al principio, las noticias de mi casa eran buenas. Jorge me escribía cartas cada 2 semanas contándome que mis papás estaban bien, que él estaba cuidando a mi mamá cuando se enfermaba y que el dinero que mandaba se estaba usando para las medicinas de mi papá y para mejorar la casa poco a poco. Me mandaba fotos donde se veía que habían puesto piso de cemento en toda la casa, que habían arreglado el techo y que mi mamá ya no tenía que ir al pozo común porque habían instalado una llave de agua en el patio. Para 1987, después de 2 años trabajando sin parar, decidí buscar algo mejor. Una compañera del trabajo me consiguió una oportunidad como niñera de una familia americana en Beverly Hills. Los Patterson eran una familia de clase alta. Él era abogado corporativo y ella trabajaba en una galería de arte. Tenían 2 niños pequeños, Michael de 5 años y Sara de 3. El trabajo de niñera era mucho mejor que limpiar oficinas. Me pagaban $300 a la semana. Tenía un cuarto propio en la casa de ellos y me daban de comer. Además, la señora Patterson, que se llamaba Linda, se dio cuenta de que yo era muy responsable y empezó a enseñarme inglés básico en las tardes cuando los niños dormían la siesta. Con este trabajo pude aumentar la cantidad de dinero que mandaba a México. Ahora enviaba $200 cada semana y me quedaban 100 para mis gastos personales. Era una vida austera pero digna, y por primera vez en mucho tiempo me sentía optimista sobre el futuro. Las cartas de Jorge seguían llegando puntualmente, siempre con buenas noticias. Me decía que con el dinero extra habían podido comprar un pedazo de terreno al lado de la casa, que estaban pensando en construir un cuarto más para cuando yo regresara, y que mis papás cada día estaban mejor de salud. También me mandaba fotos donde se veía que la casa se veía cada vez más bonita y que habían plantado árboles frutales en el patio. Pero empecé a notar algunas cosas raras en las cartas. Primero, Jorge nunca mencionaba en qué estaba trabajando él. Cuando yo le preguntaba directamente en mis cartas, siempre me daba respuestas vagas como «ando en varios proyecitos» o «ya sabes que aquí siempre hay algo que hacer». También noté que las fotos que me mandaba siempre eran de la casa, nunca de él con mis papás, nunca de reuniones familiares,
nunca de situaciones cotidianas. En 1989, trabajando ya con la familia Patterson, recibí una carta que me llenó de alegría. Jorge me escribía que había encontrado una oportunidad de negocio muy buena, que un amigo suyo tenía contactos para comprar terrenos baratos en una zona que se iba a desarrollar mucho, y que con una inversión fuerte podríamos multiplicar el dinero. Me pedía que en lugar de mandar $200 semanales, juntara dinero y le enviara cantidades más grandes esporádicamente para este negocio. La propuesta me emocionó mucho. Llevaba 4 años mandando dinero religiosamente, y la idea de poder hacer crecer ese dinero mediante una inversión inteligente me pareció excelente. Jorge me explicó en la carta que necesitaba $5,000 para comprar el primer terreno y que en 6 meses podríamos venderlo por el doble. Decidí hacer un sacrificio grande para juntar ese dinero. Conseguí un trabajo adicional los fines de semana limpiando casas particulares. Trabajaba de lunes a viernes con los Patterson y sábados y domingos limpiando 3 casas diferentes en Santa Mónica. Era agotador. Trabajaba 7 días a la semana, pero en 4 meses logré juntar los $5,000 que Jorge necesitaba. Cuando mandé ese dinero en julio de 1989, Jorge me respondió con una carta llena de agradecimiento y optimismo. Me decía que ya había comprado el terreno, que estaba en una zona que se llamaba Lomas de Angelópolis, que era una de las áreas de mayor crecimiento de Puebla, y que en pocos meses podríamos vender con una ganancia enorme. Motivada por esta primera inversión, continué con mi rutina de trabajo intenso. Para 1990, Jorge me pidió otros $3,000 para comprar un segundo terreno que había salido en oferta. Para 1991, me pidió otros $4,000 para un tercer terreno. En total, entre 1989 y 1993, yo le mandé a Jorge más de $25,000 en inversiones, además del dinero semanal que seguía enviando religiosamente para el gasto corriente de la casa. Las cartas de Jorge siempre eran optimistas. Me decía que los terrenos se estaban valorizando muchísimo, que la zona se estaba desarrollando exactamente como habían previsto, y que pronto podríamos vender todo con ganancias millonarias. También me mandaba fotos de mi casa, que cada vez se veía más bonita. Habían construido un segundo piso, habían puesto reja de hierro forjado, habían plantado un jardín hermoso en el frente. En 1994 recibí la noticia más triste de mi vida. Mi papá había muerto de un infarto fulminante mientras dormía. Jorge me escribió una carta desgarradora donde me decía que mi papá había hablado mucho de mí en sus últimos días, que se sentía muy orgulloso de lo que yo había logrado en Estados Unidos y que había muerto en paz sabiendo que su hija era una mujer fuerte y trabajadora. No pude ir al funeral porque no tenía papeles para entrar y salir de Estados Unidos libremente. Esa fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida, pero sabía que si regresaba para el funeral, tal vez no podría volver a cruzar, y mi familia dependía de mi trabajo en Estados Unidos. Me quedé en Los Ángeles llorando la muerte de mi papá desde la distancia, mandando dinero extra para los gastos del funeral y para ayudar a mi mamá en su dolor. Jorge me escribió que mi papá había dejado todo en orden antes de morir. Me contó que había firmado un testamento dejando la casa original para mi mamá, pero que los terrenos que habíamos comprado con mis dólares estaban a nombre mío y que cuando yo regresara podríamos hacer las ventas y repartir las ganancias entre toda la familia. En 1996, mi mamá también falleció. Esta vez fue después de una enfermedad larga, y Jorge tuvo tiempo de avisarme con anticipación. Otra vez no pude ir al funeral, y otra vez el dolor de estar lejos de mi familia, en el momento más importante, se me clavó en el corazón como una espina que nunca pude sacar. Con la muerte de mis papás, cambió completamente la dinámica de nuestra comunicación. Jorge ya no me escribía cartas largas llenas de detalles sobre la casa y la familia. Ahora sus cartas eran más cortas,
más formales, siempre enfocadas en los negocios de los terrenos. Me mandaba estados de cuenta detallados de las supuestas inversiones, siempre con números que subían, siempre con proyecciones optimistas. Para 1998, 13 años después de haber llegado a Estados Unidos, Jorge me escribió la carta que cambiaría todo. Me decía que había llegado el momento de vender los terrenos, que había encontrado compradores excelentes y que las ganancias iban a ser espectaculares. Según sus cálculos, los $25,000 que yo había invertido se habían convertido en más de $100,000, pero para poder hacer la venta, necesitaba que yo fuera personalmente a México a firmar los papeles ante notario. Jorge me explicó que por ley mexicana, las ventas de terrenos de ese valor tenían que ser firmadas por el propietario original y que no se podía hacer por medio de poderes notariados. Esa propuesta me llenó de emoción y terror al mismo tiempo. Emoción porque, después de tanto trabajo y sacrificio, finalmente iba a ver los frutos de mi esfuerzo. Terror porque significaba regresar a México después de 13 años, sin saber si podría volver a Estados Unidos después. Para esos tiempos, yo ya tenía 43 años. Había pasado los mejores años de mi juventud trabajando como mula en un país extranjero, mandando cada centavo a mi familia, viviendo de manera austera y sacrificada. Había aprendido inglés bastante bien. Los Patterson me tenían gran confiño y hasta había empezado a ahorrar dinero para mis propios proyectos. Pero la propuesta de Jorge era tentadora. Según él, con el dinero de la venta de los terrenos, yo podría regresar a México con suficiente capital para establecer un negocio propio, comprar una casa bonita y vivir dignamente el resto de mi vida sin tener que trabajar como empleada doméstica. Después de mucho pensarlo, decidí que era el momento de regresar. Le dije a la familia Patterson que necesitaba tomarme unas vacaciones largas para ir a México a arreglar unos asuntos familiares. Ellos, que siempre fueron muy comprensivos conmigo, me dijeron que podía tomarme todo el tiempo que necesitara y que mi trabajo estaría esperándome cuando regresara. En diciembre de 1998, después de 13 años y 8 meses de trabajo incansable en Estados Unidos, abordé un avión de Los Ángeles a la Ciudad de México. Llevaba en mi equipaje 2 maletas con ropa, algunos regalos para mi familia y, lo más importante, todos los recibos originales de las transferencias de dinero que había mandado durante esos años, organizados cronológicamente en una carpeta especial. También llevaba algo que Jorge no sabía que existía, una copia del testamento que mi papá había firmado antes de morir, donde dejaba claramente establecido que el terreno original donde estaba construida nuestra casa familiar era mío, como la hija que había sostenido a la familia durante todos esos años. Mi papá había sido previsor, y antes de morir había ido con un abogado de Puebla a hacer ese testamento, mandándome la copia por medio de Raúl, quien había venido secretamente a Los Ángeles en 1995 para visitarme. El vuelo de regreso a México fue el más largo de mi vida. Durante esas 5 horas de vuelo, repasé mentalmente todos los sacrificios que había hecho, todas las noches sin dormir limpiando oficinas, todos los fines de semana trabajando extra para juntar dinero, todas las veces que me había quedado sin comer para mandar unos dólares extra a mi familia. Estaba nerviosa, emocionada y, sobre todo, ansiosa por ver los resultados de tantos años de trabajo. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1998, yo tenía 43 años y regresaba a un país que había cambiado muchísimo durante mi ausencia. México ya no era el mismo país que había dejado en 1985. Había más carreteras, más edificios, más desarrollo, pero también más pobreza y más desigualdad. Tomé un autobús de la Ciudad de México a Puebla, y durante esas 2 horas de viaje vi un México que no reconocía. Las ciudades se veían más grandes, había más comercios, más carros, pero también había más gente en las calles pidiendo limosna,
Más niños trabajando en los semáforos. Más evidencias de que el desarrollo no había llegado parejo para todos. Cuando llegué a la central de autobuses de Puebla, tomé un taxi hasta San Andrés Cholula. Mi corazón latía a 1000 por hora porque después de tantos años, finalmente iba a ver mi casa. Iba a ver los resultados de todo mi trabajo. Iba a abrazar a Jorge y a toda mi familia. Pero cuando el taxi se detuvo en la dirección que yo recordaba, no pude creer lo que veían mis ojos. En lugar de la casa sencilla de adobe que había dejado 13 años atrás, había una mansión de 2 pisos con acabados de lujo, jardines hermosos, reja de hierro forjado, y hasta una fuente en el jardín del frente. Era una casa que fácilmente podía costar más de $200,000. Una casa que gritaba riqueza y prosperidad. Me bajé del taxi con mis maletas, caminé hasta la reja de entrada y toqué el timbre. Después de unos minutos, salió una muchacha joven que no conocía, vestida como empleada doméstica. «Buenas tardes», le dije. «Busco a Jorge Vázquez. Soy María Elena, su hermana». La muchacha me miró extrañada y me dijo: «Un momentito, por favor. Voy a hablarle al señor». 5 minutos después, apareció Jorge en la puerta. Después de 13 años sin verlo, mi hermano se veía muy diferente. Había subido mucho de peso, vestía ropa cara, tenía el pelo peinado con gel y traía puesta una cadena de oro gruesa. Se veía próspero, se veía como un hombre de dinero. Cuando me vio, Jorge sonrió, pero no era una sonrisa de hermano que recibe a su hermana querida después de tantos años. Era una sonrisa incómoda, nerviosa, como de alguien que ha sido sorprendido en una mentira. «María Elena», me dijo. «¡Qué sorpresa! No te esperaba hasta después de las fiestas navideñas». «Decidí venir antes para pasar la Navidad en familia», le respondí. «¿No te avisaron que llegaba hoy?» «No, no recibí ningún aviso», mintió Jorge, aunque yo había mandado un telegrama 3 días antes, confirmando mi llegada. Me invitó a pasar, y cuando entré a esa casa quedé completamente maravillada. Todo era de primera calidad. Pisos de mármol, muebles finos, una sala elegante con sillones de cuero, una pantalla de televisión enorme, aire acondicionado, una cocina integral con todos los electrodomésticos imaginables. Era una casa que cualquier familia de clase media alta estaría orgullosa de tener. «Jorge», le dije mientras admiraba todo, «no puedo creer lo hermosa que quedó la casa. Valió la pena cada $1 que mandé, cada hora extra que trabajé. Esto está increíble». Jorge se puso más nervioso y me dijo: «Sí, bueno, ya ves que hicimos algunas mejoras con el dinero de los terrenos». «¿Con el dinero de los terrenos?», le pregunté extrañada. «Pero si no los habíamos vendido todavía. Para eso vine, para firmar las escrituras de venta». Jorge se tardó unos segundos en responder, como si estuviera inventando una explicación sobre la marcha. «Es que... bueno, tuve que tomar prestado del dinero de los terrenos para hacer las mejoras a la casa. Pero ya sabes que cuando vendamos todo, vamos a reponer lo que se usó aquí». Esa explicación me sonó rara, pero decidí no presionar el tema todavía. Total, yo estaba cansada del viaje y quería descansar. Le pregunté dónde podía poner mis maletas y dormir. «Ay, María Elena», me dijo Jorge con cara de pena, «es que no tenemos espacio aquí en la casa. Ya sabes que ahora vivimos mi mujer, mis 3 hijos, mi nuera y mis nietos. Todos los cuartos están ocupados. Pero no te preocupes, ya hablé con doña Carmen, la vecina, y dice que te puede rentar un cuartito por unos días». No podía creer lo que estaba escuchando. Después de 13 años mandando dinero religiosamente para construir y mejorar esa casa, mi propio hermano me estaba diciendo que no había lugar para mí, que tenía que buscar dónde quedarme como si fuera una extraña. «Jorge»,
le dije tratando de mantener la calma. No entiendo. Esta es mi casa también. Yo puse el dinero para construir todo esto. ¿Por qué no hay lugar para mí? Es que es complicado, María Elena, me respondió evitando mirarme a los ojos. La familia ha crecido mucho, y pues ya sabes cómo son estas cosas. En ese momento entró al comedor una mujer que no conocía, una señora elegante, bien vestida, con joyas caras. Se acercó a Jorge y le preguntó: ¿Todo bien, amor? Ella es mi hermana María Elena, la que vive en Estados Unidos, le dijo Jorge. María Elena, te presento a mi esposa, Rocío. Rocío me saludó de manera fría y formal, como se saluda a una visita incómoda que llegó en mal momento. No había calidez, no había la alegría que uno esperaría al conocer a la cuñada que durante años había mandado dinero para sostener a la familia. Me quedé en casa de doña Carmen esa noche, pero no pude dormir nada. Algo no estaba bien. El comportamiento de Jorge era extraño, la actitud de su esposa era hostil, y toda la situación me olía mal. Decidí que al día siguiente iba a empezar a investigar qué había pasado realmente con mi dinero y con mi casa. A la mañana siguiente me levanté temprano y fui directamente a buscar a mis antiguos vecinos, la gente que me conocía desde niña y que podría contarme qué había pasado en mi casa durante todos estos años. Mi primera parada fue con doña Tomasa, la que hacía tamales. Cuando me vio llegar se le iluminó la cara de alegría, pero después se puso seria y preocupada. María Elena, mi niña, me dijo abrazándome fuerte. Qué bueno que regresaste. Tenemos que platicar muchas cosas. Tost. Doña Tomasa me invitó a pasar a su casa. Me sirvió un café de olla con canela y empezó a contarme la verdad de lo que había estado pasando todos estos años. Mira, hija, me dijo bajando la voz. Tu hermano Jorge no ha trabajado ni un solo día desde que tú te fuiste. Se la pasa todo el día en la cantina jugando cartas y dominó. Presume que tiene dinero de Estados Unidos y se ha vuelto muy prepotente con todo el mundo. ¿Cómo que no ha trabajado?, le pregunté sorprendida. No, mi niña. Desde que tú empezaste a mandar dinero, Jorge se dedicó a vivir de esas remesas. Al principio sí usó parte del dinero para arreglar la casa de tus papás, pero después empezó a construir su propia casa al lado, usando tu dinero. Doña Tomasa me contó que Jorge había empezado la construcción de la casa nueva en 1990, pero que la había hecho pasar como si fuera una ampliación de la casa original. Todos en el pueblo sabíamos que era tu dinero el que pagaba todo, me dijo. Pero Jorge siempre decía que eran inversiones que ustedes hacían juntos. ¿Y mis papás nunca dijeron nada?, le pregunté. Tus papás estaban muy enfermos, hija. Tu mamá especialmente, después de que murió tu papá, quedó muy mal de la cabeza, medio ida, y Jorge se aprovechó de eso. Él le decía que todo estaba bien, que todo era para la familia, y ella no entendía bien qué estaba pasando. Doña Tomasa me contó también que Jorge se había casado por segunda vez, después de que se murió su primera esposa, Esperanza. Su nueva esposa, Rocío, venía de una familia de comerciantes de Puebla capital, y desde que llegó a la casa empezó a cambiar todo, a poner muebles caros, a contratar empleada doméstica, a vivir como ricos. ¿Y los terrenos?, le pregunté. Jorge me escribía que había comprado terrenos para inversión. Doña Tomasa se quedó callada un momento y después me dijo: María Elena, yo nunca he sabido de ningún terreno. Lo único que sé es que Jorge construyó esa casa con tu dinero y que desde hace años vive ahí como si fuera el dueño de todo. Esta información me cayó como balde de agua fría. Salí de casa de doña Tomasa y fui a buscar a don Evaristo, el carpintero, a ver qué más podía contarme. Don Evaristo, que ya estaba muy viejito, me recibió con lágrimas en los ojos. María Elena, mijita, me dijo,
¿Cuánto esperé que regresaras? Tu hermano nos ha traído muchos problemas al pueblo. Don Evaristo me contó que Jorge le había encargado hacer todos los muebles finos de la casa, pero que le había pagado con cheques que a veces no tenían fondos. Jorge se cree muy importante, me dijo, pero todos sabemos que vive del dinero que tú mandas, y ahora que ya no mandas dinero tan seguido, ha empezado a endeudarse con mucha gente del pueblo. También me contó que Jorge había tenido problemas con varios vecinos por préstamos que había pedido y que no había pagado. Se prestaba dinero diciendo que tenía terrenos muy valiosos que iba a vender pronto, pero nadie ha visto nunca esos terrenos, me explicó don Evaristo. Cada conversación con mis antiguos vecinos me iba confirmando lo que ya empezaba a sospechar. Jorge me había estado robando sistemáticamente durante todos estos años, usando mi dinero para construirse una vida de lujos, mientras me mandaba cartas inventadas sobre inversiones que nunca existieron. Esa tarde decidí confrontar directamente a Jorge. Regresé a la casa y le dije que quería ver los papeles de los terrenos, las escrituras de compra, los estados de cuenta, toda la documentación que respaldara las inversiones que habíamos hecho juntos. Jorge se puso muy nervioso y me dijo que todos los papeles estaban en una caja fuerte en el banco y que tendríamos que ir al día siguiente porque ya era muy tarde. Esa respuesta me confirmó mis sospechas. Jorge estaba ganando tiempo porque no tenía nada que mostrarme. «Jorge», le dije mirándolo directamente a los ojos, «necesito que me digas la verdad. ¿Existen realmente los terrenos de los que me has estado escribiendo todos estos años?» Jorge se tardó mucho en responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba falsa e insegura. «Claro que existen, María Elena. ¿Por qué dudas de mí? Soy tu hermano». «Entonces mañana vamos al banco y vemos todos los papeles», le dije. «Y también quiero que me expliques por qué esta casa está tan lujosa si supuestamente el dinero de los terrenos no se había tocado». Jorge se molestó y me dijo: «María Elena, pareces desconfiada. Yo he cuidado tus intereses todos estos años. He administrado tu dinero. He hecho crecer tus inversiones. No sé por qué regresas con esta actitud de desconfianza». Esa noche, en el cuarto que me había rentado doña Carmen, no pude dormir nada. Tenía el estómago revuelto de la rabia y la preocupación. Empezaba a darme cuenta de que posiblemente había perdido todo el dinero que había mandado durante 13 años. Todos esos dólares ganados con tanto sacrificio, todos esos fines de semana trabajando extra, todas esas noches sin dormir, limpiando oficinas. Pero también empezaba a sentir algo más, una determinación férrea de no dejarme robar así, nada más. Yo no había trabajado como burro durante 13 años para que mi propio hermano me robara y después me tratara como si yo fuera la que estaba mal. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco donde Jorge supuestamente tenía la caja fuerte. Le dije al gerente que quería revisar una caja fuerte que estaba a nombre de Jorge Vázquez y María Elena Vázquez. El gerente revisó sus registros y me dijo que no existía ninguna caja fuerte con esos nombres. Jorge había mentido también en eso. Cuando salí del banco, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto de una manera más seria. Fui a buscar a Raúl, mi hermano menor, que vivía en Puebla capital, y que era la única persona de mi familia en quien sabía que podía confiar. Raúl, que ya tenía 30 años y trabajaba como mecánico en un taller de la ciudad, me recibió con mucha alegría, pero también con preocupación. «María Elena», me dijo, tenía miedo de que este día llegara. Yo sabía que tarde o temprano te ibas a dar cuenta de lo que ha estado haciendo Jorge. Raúl me contó toda la verdad. Me dijo que Jorge nunca había comprado ningún terreno, que todo el dinero que yo había mandado durante esos años se había gastado en construir y amueblar la casa lujosa donde ahora vivía con su nueva familia.
Me contó también que Jorge había falsificado algunas cartas donde supuestamente me mandaban estados de cuenta de las inversiones, y que incluso había llegado a inventar nombres de supuestos compradores interesados en los terrenos. «¿Y por qué nunca me dijiste nada?», le pregunté a Raúl. «Porque Jorge me amenazó», me respondió. «Me dijo que si yo te decía algo, iba a dejar de mandar dinero para las medicinas de nuestros papás y que ellos se iban a morir por mi culpa». Raúl también me contó algo que me partió el corazón. Mis papás se habían dado cuenta antes de morir de que Jorge estaba mal usando mi dinero, y por eso mi papá había hecho el testamento secreto, dejándome la casa original como herencia. Papá me dijo antes de morir, me contó Raúl, que si algún día Jorge trataba de quedarse con todo, tú tenías ese testamento para defenderte. Esa noche, en mi cuarto rentado, saqué de mi maleta la copia del testamento que mi papá había hecho y que Raúl me había entregado años atrás en Los Ángeles. Lo leí completo y entendí que mi papá había sido más inteligente de lo que yo pensaba. En el testamento, mi papá había dividido sus propiedades de manera muy específica. El terreno original donde habíamos crecido, y que incluía la casa donde ahora vivía Jorge, me lo dejaba completamente a mí como reconocimiento por haber sostenido a la familia durante tantos años. Raúl heredaba las herramientas y el taller pequeño que mi papá tenía en el fondo del patio. Carmen heredaba algunas joyas de mi mamá y unos ahorros que mis papás tenían en el banco. Y Jorge no heredaba nada. El testamento estaba perfectamente legal, firmado ante notario, y tenía una cláusula muy importante. Cualquier construcción o mejora que se hubiera hecho en el terreno original, usando dinero mío, me pertenecía completamente a mí. Ahora entendía la estrategia de mi papá. Él se había dado cuenta de que Jorge me estaba robando, pero no podía hacer nada para detenerlo sin arriesgar mi flujo de dinero que necesitaban para sobrevivir. Entonces había hecho lo único que podía hacer: asegurar legalmente que cuando yo regresara, tendría manera de recuperar lo mío. Al día siguiente por la mañana fui a buscar un abogado en Puebla. Encontré un licenciado que se especializaba en asuntos de herencias y fraudes familiares. Le conté toda mi historia, le mostré el testamento, le enseñé todos los recibos de las transferencias de dinero que había mandado durante 13 años y le pedí que me ayudara a recuperar lo que era mío. El licenciado, que se llamaba Fernando Morales, revisó toda mi documentación y me dijo que tenía un caso muy sólido. «Señora María Elena», me dijo, «su hermano cometió un fraude muy claro. Usted tiene todas las pruebas documentales y además tiene el testamento de su papá que la respalda legalmente». El licenciado me explicó que podía demandar a Jorge tanto en lo civil por el fraude como en lo penal por abuso de confianza y apropiación ilícita. También me dijo que podía solicitar el desalojo inmediato de Jorge de la casa, porque legalmente toda la propiedad era mía. «¿Cuánto tiempo tardaría todo este proceso?», le pregunté. «Depende de si su hermano quiere llegar a un arreglo o si se quiere ir a juicio completo», me respondió. «Si colabora y acepta su responsabilidad, podríamos resolver todo en un par de meses. Si se pone necio y quiere pelear, puede tardar 1 o 2 años». Le dije al licenciado que empezara todos los trámites necesarios, pero que antes quería intentar una última conversación con Jorge para darle la oportunidad de arreglar las cosas de manera civilizada. Esa tarde regresé a la casa de Jorge, pero esta vez llegué preparada. Llevaba conmigo toda mi documentación, el testamento de mi papá y una propuesta que había discutido con el abogado. Cuando Jorge me abrió la puerta, le dije: «Necesitamos hablar muy seriamente. Ya sé toda la verdad de lo que has estado haciendo durante estos años». Jorge trató de negar todo, pero cuando le mostré el testamento y todos mis recibos de transferencias, se le cambió completamente la cara. Se dio cuenta de que ya no podía seguir mintiendo. «Jorge»,
le dije con la voz más tranquila que pude. Tú sabes que me robaste. Tú sabes que usaste mi dinero para construir esta casa y para vivir como rico durante 13 años. Ahora tienes 2 opciones. O arreglamos esto de buena manera, o lo arreglamos por la vía legal. Le expliqué mi propuesta. Él podía quedarse viviendo en la casa, pero tendría que pagarme una renta mensual equivalente a lo que costaría rentar una casa similar en la zona. También tendría que devolverme gradualmente el dinero que se había robado, en pagos mensuales durante 10 años. A cambio, yo no lo demandaría penalmente, y podríamos mantener la relación familiar. Jorge se puso furioso. «Esta casa la construí yo con mis propias manos», gritó. «Tú te fuiste y nos abandonaste. Yo fui el que se quedó cuidando a nuestros papás». «Jorge», le respondí sin alterarme, «tú no construiste nada. Tú viviste 13 años de mi trabajo y no cuidaste a nuestros papás. Los mantenía yo con mi dinero». Jorge empezó a ponerse agresivo y me dijo que me olvidara de cualquier arreglo, que él no me iba a pagar nada y que si no me gustaba, que me fuera de vuelta a Estados Unidos. «Muy bien, Jorge», le dije poniéndome de pie. «Ya escogiste el camino difícil. Mañana en la mañana vas a recibir la demanda». Cuando me iba, Jorge me gritó desde la puerta. «María Elena, tú no puedes llegar aquí después de 13 años y quitarme mi casa. Aquí vivo yo. Aquí vive mi familia. Tú no tienes derecho». Me volteé y le dije, «Jorge, esta casa se construyó con mis dólares, en el terreno que me heredó mi papá. Yo tengo todos los derechos. El que no tiene derechos eres tú». Esa noche llamé por teléfono a mi antiguo trabajo en Los Ángeles y hablé con la señora Patterson. Le expliqué que había tenido problemas familiares más complicados de lo esperado y que necesitaba quedarme en México más tiempo del planeado. Linda Patterson, que siempre fue muy comprensiva conmigo, me dijo que entendía perfectamente y que podía tomarme todo el tiempo que necesitara. También llamé a mis compañeras del cuarto en Los Ángeles y les pedí que me mandaran por paquetería todas mis pertenencias personales que había dejado allá. Había tomado una decisión. Me iba a quedar en México hasta recuperar todo lo que me pertenecía, sin importar cuánto tiempo tardara. Al día siguiente, tal como había prometido, el licenciado Fernando Morales presentó la demanda civil y penal contra Jorge. También solicitó una orden judicial de embargo preventivo sobre la casa y todos los bienes que estuvieran dentro, para asegurar que Jorge no pudiera venderlos o esconderlos mientras durara el proceso legal. La reacción de Jorge fue exactamente la que yo esperaba. Negó todo rotundamente, contrató un abogado barato que prometía defender lo indefendible y empezó a esparcir rumores en el pueblo de que yo era una hermana malagradecida que regresaba de Estados Unidos a robarle su casa. Pero Jorge no contaba con algo muy importante. Yo tenía documentación perfecta de todo. Cada transferencia de dinero que había hecho durante 13 años estaba respaldada con recibos originales del Western Union. El testamento de mi papá estaba firmado ante notario público. Y gracias a las averiguaciones que hice con mis antiguos vecinos, pude reconstruir fechas exactas de cuándo se había hecho cada construcción en la casa. Fechas que coincidían perfectamente con las fechas de mis envíos de dinero. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba. En enero de 1999, apenas un mes después de haber presentado la demanda, el juez dictó una resolución preliminar donde reconocía que yo tenía derecho legítimo sobre la propiedad, basándose en el testamento de mi papá y en la evidencia documental de que yo había financiado todas las construcciones. Jorge apeló la resolución, pero su abogado le había dado falsas esperanzas. En marzo de 1999, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la resolución del juez de primera instancia y además ordenó que se hiciera una investigación ministerial por los delitos de fraude y abuso de confianza.
Fue entonces cuando Jorge empezó a desesperarse. Su estrategia de negar todo no estaba funcionando, y cada vez quedaba más claro que iba a perder el caso. Empezó a buscar maneras de presionarme para que desistiera de la demanda. Primero mandó a su esposa Rocío a hablar conmigo. Rocío llegó al cuarto donde me estaba quedando con doña Carmen, llorando y suplicándome que no les quitara la casa, que ellos tenían hijos pequeños, que no tenían a dónde ir. Me dijo que Jorge había cometido errores, pero que había actuado de buena fe, pensando que como éramos hermanos, todo se podía arreglar después. Le respondí con toda firmeza: Rocío, tu esposo me robó sistemáticamente durante 13 años. Usó mi dinero para darte una vida de lujos mientras yo trabajaba como burro en Estados Unidos. Si tienen hijos que mantener, Jorge debería haber pensado en eso antes de robarme. Después mandó a sus hijos mayores, mis sobrinos, que ya eran adultos jóvenes. Ellos llegaron con una actitud más agresiva, diciéndome que yo había estado ausente durante tantos años, que no tenía derecho a llegar a destruir su familia, que Jorge había trabajado mucho cuidando a mis papás y merecía quedarse con la casa. A mis sobrinos les dije: muchachos, respeto que defiendan a su papá, pero él los educó en base a mentiras. Jorge no trabajó ni un solo día para construir esta casa. Todo lo que tienen, desde el piso de mármol hasta el aire acondicionado, se pagó con mi dinero. Si quieren seguir viviendo aquí, van a tener que pagarme renta como cualquier inquilino. La estrategia final de Jorge fue tratar de intimidarme. Empezó a decirle a la gente del pueblo que yo era una mujer resentida y vengativa, que había regresado a destruir a su propia familia por codicia. También empezó a amenazarme indirectamente, mandándome recados con terceras personas donde decía que era peligroso que una mujer sola anduviera buscando pleitos con hombres del pueblo. Pero Jorge no sabía que yo había cambiado muchísimo durante mis años en Estados Unidos. Ya no era la muchacha tímida que se había ido a los 30 años. Ahora era una mujer de 43 años que había aprendido a defenderse, que había trabajado en un país extranjero sin hablar el idioma, que había resuelto problemas mucho más difíciles que lidiar con un hermano ladrón. Cuando llegaron a mí los recados de amenaza, fui directamente a la comandancia de policía de Cholula y presenté una denuncia formal por intimidación. Le dije al comandante que si a mí me pasaba algo, Jorge era el único responsable, y que eso quedara asentado oficialmente. En abril de 1999, 4 meses después de haber regresado a México, llegó la resolución final del tribunal. Jorge perdió el caso completamente. El juez determinó que había cometido fraude y abuso de confianza y ordenó que me devolviera inmediatamente la posesión de la casa y que me compensara económicamente por los daños. Además, Jorge fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida, lo que significaba que no iría a la cárcel si cumplía con las condiciones de la sentencia: devolverme el dinero robado, no acercarse a mí para intimidarme y realizar trabajo comunitario los fines de semana durante 2 años. Cuando Jorge recibió la notificación de la sentencia, todavía tuvo el descaro de venir a buscarme para pedirme que fuera comprensiva con él. Me dijo que él reconocía que había cometido errores, pero que me pedía que le diera tiempo para arreglar su situación, que no lo dejara en la calle con su familia. Jorge, le dije, tú tuviste 13 años para ser honesto conmigo. 13 años para usar mi dinero de manera transparente. 13 años para construir algo juntos como hermanos. En lugar de eso, me robaste y me mentiste sistemáticamente. Ahora te toca enfrentar las consecuencias. Le expliqué que él tenía 30 días para desocupar la casa, según lo ordenado por el juez. Después de eso, si no se había ido voluntariamente, vendrían las autoridades a desalojarlo por la fuerza. Jorge trató de negociar. Me ofreció pagarme una cantidad mensual para quedarse en la casa. Me prometió devolverme todo el dinero en 5 años. Me rogó que pensara en sus hijos que habían crecido en esa casa.
Le respondí. Jorge, tú nunca pensaste en mí cuando te gastabas mi dinero. Nunca pensaste en los sacrificios que yo hacía en Estados Unidos para mandarte esos dólares. Ahora es muy tarde para pensar en familia. Los 30 días que el juez había dado para el desalojo fueron muy tensos. Jorge no se quería ir y empezó a hacer todo tipo de maniobras desesperadas para quedarse. Primero dijo que estaba enfermo y que necesitaba más tiempo. Después alegó que no encontraba casa donde mudarse. Luego dijo que no tenía dinero para el depósito de otra vivienda. Yo no cedí ni un milímetro. Había aprendido en Estados Unidos que cuando la gente abusa de tu confianza, no puedes darles ni una segunda oportunidad porque van a interpretar tu clemencia como debilidad. El día 30, Jorge todavía estaba en la casa. Esa mañana llegué acompañada del licenciado Fernando Morales, del comandante de la policía de Cholula, y de un oficial del juzgado con la orden oficial de desalojo. Jorge salió a la puerta de la casa vestido elegante, como si fuera el dueño legítimo que estaba siendo despojado injustamente. Su esposa Rocío y sus hijos estaban detrás de él, todos con caras de víctimas de una gran injusticia. «Jorge Vázquez Morales», le dijo el oficial del juzgado. «Por orden del Juzgado Tercero Civil de Puebla, tiene usted que abandonar inmediatamente esta propiedad que ha sido adjudicada legalmente a la señora María Elena Vázquez Morales». Jorge miró hacia donde yo estaba parada y me dijo: «María Elena, espero que puedas vivir tranquila sabiendo que destruiste a tu propia familia», le respondí con una voz firme y clara. «Jorge, tú destruiste a esta familia cuando decidiste robarme. Yo lo único que hice fue recuperar lo que siempre fue mío. El desalojo se hizo de manera ordenada. Jorge y su familia sacaron sus pertenencias personales, ropa, algunos muebles que pudieron comprobar que habían comprado con dinero propio, documentos personales, pero todo lo demás se quedó en la casa porque había sido comprado con mi dinero. Cuando terminó el desalojo, el oficial del juzgado me entregó oficialmente las llaves de mi casa. Después de 13 años y 4 meses, finalmente estaba recuperando lo que me pertenecía. Caminé hacia la puerta principal de la casa, puse la llave en la cerradura y entré a mi hogar. Todos los vecinos que se habían reunido a ver el desalojo me aplaudieron. Doña Tomasa se acercó y me abrazó llorando. «¡Qué bueno, mijita!», me dijo, «que finalmente se hizo justicia». Los primeros días viviendo sola en esa casa enorme fueron extraños. Después de tantos años compartiendo cuarto con otras mujeres en Los Ángeles, y después de meses viviendo en el cuartito de doña Carmen, tener toda esa casa para mí sola se sentía irreal. La casa estaba hermosa, no podía negarlo. Jorge había usado mi dinero de manera inteligente en términos de construcción y decoración. Los pisos de mármol brillaban, la cocina integral tenía todos los electrodomésticos que una mujer podía soñar, los baños tenían acabados de primera calidad, y los muebles eran elegantes y cómodos. Pero también había detalles que me dolían profundamente. En las paredes había fotos familiares de Jorge con su esposa e hijos, fotos de celebraciones, de cumpleaños, de navidades, toda una vida familiar construida con dinero que no era suyo. En el jardín había un asador de ladrillo donde era obvio que habían hecho muchas reuniones familiares, fiestas que se habían pagado con mis dólares. Lo que más me dolía era pensar en todas las veces que Jorge me había escrito cartas hablándome de las inversiones mientras él estaba viviendo como rico en esa casa que yo había pagado. Todas las veces que me había mandado fotos de las mejoras, como si fuera algo que estábamos construyendo juntos, cuando en realidad él se estaba robando mi futuro. Pero también sentía una satisfacción profunda. Había logrado algo que mucha gente me dijo que era imposible. Había regresado de Estados Unidos después de 13 años y había recuperado lo que me habían robado. No me había quedado callada. No había aceptado ser víctima. Había luchado y había ganado. Una semana después del desalojo,
Raúl vino a visitarme. Mi hermano menor había sido el único de la familia que me había apoyado durante todo el proceso legal, testificando a mi favor y confirmando las fechas de las construcciones que él recordaba. «María Elena», me dijo Raúl mientras tomábamos café en la cocina. «Estoy orgulloso de ti. Hiciste lo que tenías que hacer. Jorge se aprovechó de tu confianza y de tu cariño durante muchos años. ¿Tú crees que hice bien?», le pregunté. «A veces me siento mal de haber puesto a mi propio hermano en la calle». «Hermana», me respondió Raúl. «Tú no pusiste a Jorge en la calle. Jorge se puso él mismo en esa situación cuando decidió robarte. Tú nomás recuperaste lo que siempre fue tuyo». Raúl me contó que Jorge había conseguido rentar una casa más modesta en otro barrio de Cholula, que había tenido que vender el carro lujoso que tenía y comprar uno usado, y que Rocío había tenido que buscar trabajo porque ya no podían vivir solo del dinero que llegaba de Estados Unidos. «¿Él está cumpliendo con lo de pagarme el dinero que me debe?», le pregunté. «Hasta ahora sí», me respondió Raúl. «Cada mes deposita en tu cuenta lo que ordenó el juez. No es mucho, pero algo es algo». Efectivamente, Jorge había sido condenado a pagarme mensualmente una cantidad equivalente al 10% de lo que me había robado durante 10 años. No era una compensación completa, pero al menos era un reconocimiento legal de su deuda conmigo. Después de un mes viviendo sola en la casa, tomé una decisión importante. No me iba a regresar a Estados Unidos. Tenía 43 años. Había pasado los mejores años de mi vida trabajando en un país extranjero. Y finalmente tenía la oportunidad de construir una vida propia, en mi propia tierra, en mi propia casa. Usando parte del dinero que había ahorrado en Los Ángeles, decidí abrir un pequeño negocio. Como sabía cocinar muy bien y como había aprendido algunas recetas americanas durante mis años con la familia Patterson, abrí una fonda en mi propia casa donde vendía comida casera con un toque diferente. La fonda fue un éxito desde el principio. La gente del pueblo venía curiosa por probar la comida de la mujer que regresó de Estados Unidos. Y se quedaban porque la comida estaba deliciosa y el precio era justo. Hacía pozole los jueves, carnitas los domingos, y entre semana vendía comidas corridas con arroz, frijoles, guisado y agua fresca. Lo que más le gustaba a la gente eran mis hamburguesas poblanas, donde combinaba la técnica americana que había aprendido con sabores mexicanos. Les ponía frijoles refritos, queso Oaxaca, chiles jalapeños y las servía con papas fritas caseras. Era algo que nadie más hacía en Cholula en esos tiempos. En 6 meses, la fonda me estaba dando ganancias suficientes para vivir dignamente. No era riqueza, pero era una vida honesta y autosuficiente. Más importante aún, era mi propio negocio, construido con mi propio trabajo, en mi propia casa. También empecé a reconstruir mi vida social. Durante tantos años en Estados Unidos había vivido enfocada únicamente en trabajar y mandar dinero, sin tiempo para hacer amistades verdaderas o para disfrutar la vida. Ahora, por primera vez en muchos años, tenía tiempo para platicar con mis vecinos, para ir a misa los domingos, para sentarme en la puerta de mi casa en las tardes y ver pasar la vida del pueblo. Doña Tomasa se convirtió en mi mejor amiga. Venía todas las tardes a tomar café conmigo y a contarme los chismes del pueblo. A través de ella me enteraba de cómo le estaba yendo a Jorge en su nueva situación. Según doña Tomasa, Jorge había tenido que tragarse su orgullo y buscar trabajo de verdad por primera vez en muchos años. «Anda trabajando con don Pascual, el que tiene la construcción», me contó doña Tomasa. «Se ve que no está acostumbrado al trabajo pesado, porque llega bien cansado a su casa». Me daba una satisfacción extraña saber que Jorge finalmente estaba experimentando lo que significaba trabajar duro para ganarse la vida. Algo que yo había hecho durante 13 años,
mientras él vivía cómodamente de mi esfuerzo. Un día, como a los 8 meses de haber recuperado mi casa, Jorge apareció en la puerta de mi negocio. Venía solo, sin su esposa, vestido con ropa de trabajo, con las manos sucias de cemento y cal. Se veía cansado, mayor, más humilde. «María Elena», me dijo quitándose la gorra, «¿puedo hablar contigo un momento?» Lo dejé entrar, pero mantuve mi actitud formal. «¿Qué necesitas, Jorge?» «Quería pedirte perdón», me dijo bajando la mirada. «Sé que hice mal. Sé que te robé tu dinero y que te mentí durante muchos años. No tengo excusa para lo que hice». Era la primera vez en toda mi vida que escuchaba a Jorge reconocer honestamente un error. Durante unos segundos me sentí tentada a ablandarse, a mostrar compasión fraternal. Pero después recordé todas las noches que había trabajado en Los Ángeles pensando en mi familia, todas las veces que me había quedado sin comer para mandar dinero extra, todas las cartas mentirosas que él me había escrito durante años. «Jorge», le dije, «te agradezco que reconozcas lo que hiciste, pero un perdón no borra 13 años de robos y mentiras». «Lo sé», me respondió. «No vengo a pedirte que me perdones. Vengo a decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste y que tienes razón en estar enojada conmigo». Jorge me contó que los últimos meses habían sido muy difíciles para él, que había tenido que enfrentarse por primera vez en su vida a las consecuencias reales de sus actos, que había perdido el respeto de mucha gente en el pueblo, y que sus propios hijos habían empezado a cuestionar las mentiras que él les había contado durante años. «Mis hijos me preguntan por qué nunca les dijimos la verdad sobre el dinero», me dijo. Ya no sé qué responderles. «Diles la verdad», le respondí. «Diles que su papá le robó a su tía el dinero que ella mandaba con tanto sacrificio y que ahora está pagando las consecuencias». Jorge se quedó callado un momento y después me dijo, «¿Tú crees que algún día me puedas perdonar?» «Jorge», le respondí, «tal vez algún día pueda perdonarte, pero eso va a tomar mucho tiempo y nunca voy a olvidar lo que hiciste». Cuando Jorge se fue, me quedé pensando en esa conversación. Era la primera vez que lo veía realmente arrepentido, la primera vez que reconocía completamente su culpa. Pero también sabía que era muy fácil arrepentirse cuando ya no tenía opciones, cuando ya había perdido todo lo que había ganado con sus robos. Pasó un año completo desde que recuperé mi casa, y mi vida había tomado un rumbo que nunca me había imaginado. La fonda era cada vez más exitosa. Había contratado a una muchacha del pueblo para que me ayudara en las horas de más trabajo. Incluso estaba pensando en ampliar el negocio para abrir también los viernes y sábados por las noches. Pero lo más importante era que por primera vez en muchísimos años me sentía en paz conmigo misma. No tenía la presión de trabajar como loca para mandar dinero a México. No tenía la incertidumbre de no saber qué estaba pasando con mis inversiones. No tenía la angustia de estar separada de mi tierra natal. Una tarde de domingo, mientras estaba regando las plantas del jardín, llegó Carmen, mi hermana, acompañada de su esposo y sus 2 hijos ya adolescentes. Carmen había venido desde su pueblo especialmente para conocer mi nueva situación y para hablar conmigo sobre todo lo que había pasado. Carmen y yo nos habíamos mantenido en contacto durante mis años en Estados Unidos, pero ella siempre había estado del lado de Jorge durante el conflicto legal. No porque aprobara lo que él había hecho, sino porque pensaba que los problemas familiares se debían resolver en privado, no en los tribunales. «María Elena», me dijo Carmen mientras nos sentábamos en la sala, «vengo a pedirte perdón por no haberte apoyado cuando más me necesitabas». «Carmen», le respondí, «tú no tienes nada de qué pedirme perdón. Tú no me robaste nada». «Pero tampoco te defendí», me dijo. Cuando Jorge me contaba su versión de los hechos, yo le creía. Pensaba que tal vez tú estabas exagerando, que tal vez había malentendidos.
Carmen me contó que durante el proceso legal, Jorge había tratado de ponerla de su lado, diciéndole que yo había regresado de Estados Unidos, convertida en una mujer fría y vengativa, que había olvidado el valor de la familia. Pero cuando vi toda la evidencia que presentaste en el juzgado, me dijo Carmen, me di cuenta de que Jorge nos había mentido a todos durante años. Los recibos de las transferencias, las fechas de las construcciones, todo cuadraba perfectamente. Jorge sí te robó. La conversación con Carmen fue muy importante para mí, porque me ayudó a entender que mi decisión de luchar legalmente había sido correcta, y que no había exagerado, ni había sido vengativa como Jorge trataba de hacer creer a todo mundo. Carmen me preguntó qué planes tenía para el futuro, si pensaba quedarme permanentemente en México, o si algún día regresaría a Estados Unidos. Carmen, le dije, yo ya viví la vida que tenía que vivir en Estados Unidos. Trabajé como burro durante 13 años, junté dinero, aprendí inglés, conocí otra cultura. Pero también pagué un precio muy alto. Perdí los últimos años de vida de nuestros papás. Perdí la oportunidad de formar mi propia familia. Perdí muchas cosas importantes. Le expliqué que ahora, a los 44 años, lo que más quería era disfrutar de la vida que me había ganado con tanto trabajo. Quería tener mi negocio, mi casa, mis amistades, mi rutina tranquila en mi propio pueblo. ¿Y no te sientes sola?, me preguntó Carmen. A veces, le respondí honestamente, pero prefiero estar sola en mi propia casa que acompañada en casa ajena. Carmen me contó que Jorge le había pedido que hablara conmigo para ver si podía convencerme de que le permitiera regresar a vivir en una parte de la casa, prometiendo pagar renta puntualmente y comportarse como un buen inquilino. ¿Tú qué opinas de esa propuesta?, me preguntó Carmen. Carmen, le respondí sin dudarlo. Jorge tuvo 13 años para comportarse como un hermano honesto. Eligió robarse mi dinero y mentirme sistemáticamente. Ahora que enfrente las consecuencias de sus decisiones, le expliqué que no era solamente cuestión de dinero. Era cuestión de confianza, de respeto, de dignidad. Jorge había traicionado la confianza más sagrada que puede existir entre hermanos, y esa traición no se curaba simplemente con pagar renta. Además, le dije a Carmen, si yo le permitiera regresar, estaría mandando el mensaje de que al final sus robos y mentiras no tuvieron consecuencias reales. Estaría diciéndole que puede abusar de mi confianza porque, al final, yo siempre lo voy a perdonar. Carmen entendió mi punto de vista, aunque se notaba que le daba tristeza ver a la familia dividida de esa manera. Antes de irse, Carmen me dijo, María Elena, yo respeto tu decisión. Hiciste lo que tenías que hacer, y tienes derecho a vivir en paz en tu propia casa. Pero si algún día decides que quieres intentar reconciliarte con Jorge, cuenta conmigo para ayudar. Esa noche, después de que se fue Carmen, me quedé pensando mucho en el tema de la reconciliación familiar. Era cierto que extrañaba tener una familia unida, extrañaba las reuniones navideñas, los cumpleaños celebrados entre hermanos, la sensación de pertenecer a un clan que se apoyaba mutuamente. Pero también sabía que la unidad familiar no se puede construir sobre la base de ignorar las traiciones o de pretender que los abusos no pasaron. Una reconciliación real tendría que empezar por el reconocimiento completo de la verdad y por la reparación genuina de los daños causados. Jorge había empezado a hacerlo primero, reconocer la verdad, pero todavía le faltaba mucho camino por recorrer en lo segundo, reparar los daños. No solamente los daños económicos, que iba pagando poco a poco según la orden del juez, sino los daños emocionales, los años de mentiras, la confianza traicionada. 2 años después de haber recuperado mi casa, recibí una noticia que me cambió completamente la perspectiva sobre mi futuro. La familia Patterson de Los Ángeles me escribió una carta ofreciéndome un trabajo muy diferente
al que había tenido antes. Linda Patterson me explicaba en la carta que habían abierto una consultoría de servicios para familias mexicano-americanas y que necesitaban a alguien con mi perfil, una mujer que hablara español perfectamente, que conociera la cultura mexicana, pero que también tuviera experiencia viviendo en Estados Unidos y que hablara inglés fluido. El trabajo consistía en ayudar a familias latinas a adaptarse a la vida en Estados Unidos, ser intérprete en situaciones médicas y legales y dar asesoría sobre trámites migratorios. Era un trabajo de oficina, con horarios normales, muy bien pagado, y con la oportunidad de ayudar a gente que estaba pasando por las mismas dificultades que yo había pasado años atrás. La propuesta me emocionó mucho, pero también me creó un conflicto interno enorme. Por un lado, era la oportunidad de regresar a Estados Unidos con un trabajo mucho mejor del que había tenido antes, con la posibilidad de hacer una diferencia real en la vida de otras personas. Por otro lado, significaba dejar la vida que había construido en México, dejar mi casa, mi negocio, mi tranquilidad. Le pedí a Linda Patterson un mes para decidir, y durante esas 4 semanas no pensé en otra cosa. Hablé con Raúl, hablé con Carmen, hablé con doña Tomasa, hablé con el padre del pueblo, hablé con todo mundo en quien confiaba. La mayoría de la gente me aconsejaba que aprovechara la oportunidad. «María Elena», me decía Raúl, «tú tienes experiencia que muy poca gente tiene. Puedes ayudar a mucha gente que está sufriendo en Estados Unidos, como tú sufriste antes». Doña Tomasa, por el contrario, me decía, «Mi hijita, tú ya viviste bastante en tierra ajena. Ahora tienes tu casa, tu negocio, tu lugar en el mundo. ¿Para qué te vas a ir otra vez?». Al final, tomé una decisión que sorprendió a todo mundo, incluyéndome a mí misma. Decidí aceptar el trabajo, pero con una condición, que fuera por un periodo limitado de 3 años, con la posibilidad de regresar a México cuando quisiera. Le escribí a Linda Patterson, explicándole que aceptaba su propuesta, pero que necesitaba asegurarme de que mi casa en México estuviera bien cuidada durante mi ausencia. Arranqué con la muchacha que me ayudaba en la fonda para que se quedara viviendo en la casa y mantuviera el negocio funcionando, enviándome un reporte mensual de todo. En septiembre de 2001, 3 años después de haber regresado de Estados Unidos, volví a abordar un avión hacia Los Ángeles. Esta vez era muy diferente. Viajaba con visa legal de trabajo, tenía un empleo esperándome, hablaba inglés fluido y, sobre todo, tenía mi casa en México como una base sólida a la cual regresar cuando quisiera. El trabajo con la consultoría Patterson resultó ser exactamente lo que necesitaba en esa etapa de mi vida. Era emocionalmente satisfactorio ayudar a familias que estaban pasando por las mismas dificultades que yo había experimentado años antes. Era profesionalmente estimulante usar mi experiencia y mi conocimiento de ambas culturas para resolver problemas complejos. Y era económicamente muy conveniente, porque me permitía ahorrar una cantidad significativa de dinero cada mes. Durante esos 3 años en Los Ángeles, mantuve contacto constante con mi gente en México. Raúl me visitaba una vez al año. La muchacha que cuidaba mi negocio me mandaba fotos y reportes detallados cada mes. Y yo regresaba a México cada Navidad para pasar las fiestas en mi casa. En una de esas visitas navideñas, en diciembre de 2003, tuve un encuentro inesperado con Jorge. Yo estaba comprando en el mercado de Cholula cuando lo vi en un puesto de verduras. Se veía muy diferente de cómo lo recordaba. Más delgado, con el pelo canoso, con las manos ásperas de alguien que trabaja en construcción todos los días. Cuando me vio, Jorge se acercó con mucha cautela. «María Elena», me dijo, «¿cómo estás?» «Bien, Jorge», le respondí cordialmente pero sin calidez. «¿Tú cómo estás?» «Pues ahí vamos», me dijo, «trabajando duro, tratando de salir adelante». Conversamos unos minutos sobre cosas generales, el clima,
el pueblo, algunos conocidos mutuos, pero era una conversación incómoda, llena de silencios y de cosas no dichas. Antes de despedirnos, Jorge me dijo: «María Elena, quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que te hice. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero espero que algún día puedas perdonarme». «Jorge», le respondí, «el perdón es un proceso muy lento. Tal vez algún día lleguemos ahí, pero no hoy». Cuando terminaron mis 3 años de contrato en Los Ángeles, tomé la decisión definitiva de regresar permanentemente a México. Tenía 47 años, había ahorrado una cantidad considerable de dinero y sentía que había cerrado completamente mi ciclo como inmigrante en Estados Unidos. Regresé a Cholula en julio de 2004 y encontré mi casa y mi negocio en perfecto estado. La muchacha que los había cuidado había hecho un trabajo excelente y hasta había introducido algunas mejoras en la fonda que habían resultado muy exitosas. Los años que siguieron fueron los más tranquilos y felices de mi vida. Mi negocio prosperó de tal manera que pude abrir una segunda sucursal en Puebla capital, esta vez enfocada en comida para llevar para gente que trabajaba en oficinas. Contraté a varias mujeres del pueblo, todas ellas madres solteras o viudas que necesitaban trabajo digno y bien pagado. También me involucré en actividades de la comunidad. Ayudé a formar un grupo de mujeres emprendedoras donde compartíamos experiencias de negocios y nos apoyábamos mutuamente. Participé en campañas para mejorar los servicios públicos del pueblo y empecé a dar pláticas en escuelas sobre las oportunidades y los riesgos de emigrar a Estados Unidos. Cuando cumplí 50 años, en 2008, organicé una fiesta en mi casa a la que invité a toda la gente que había sido importante en mi proceso de recuperación. El licenciado Fernando Morales, que se había convertido en un gran amigo, doña Tomasa y todos mis vecinos que me habían apoyado, Raúl y Carmen con sus familias, y muchas de las mujeres que trabajaban conmigo en el negocio. Fue una fiesta hermosa, llena de alegría y gratitud. Mientras veía a toda esa gente celebrando en el jardín de mi casa, recordé la noche de diciembre de 1998, cuando llegué de Estados Unidos, y Jorge me dijo que no había lugar para mí en mi propia casa. El contraste era enorme. Ahora esa casa estaba llena de gente que me quería y me respetaba, gente que celebraba mis logros. Durante la fiesta, Raúl me dijo algo que me llegó muy hondo. «María Elena, tú eres el orgullo de esta familia. Lo que hiciste, defenderte y recuperar lo tuyo, le va a servir de ejemplo a tus sobrinos y sobrinas por generaciones». En 2010, 12 años después de haber regresado de Estados Unidos, recibí una visita muy especial. Jorge hijo, mi sobrino mayor, que ya tenía 25 años y trabajaba como contador en Puebla, vino a buscarme para hablar conmigo. «Tía María Elena», me dijo, «quiero pedirte perdón a nombre de mi papá y de toda mi familia por todo lo que te hicimos». Jorge hijo me contó que él y sus hermanos habían crecido sin entender realmente lo que había pasado entre su papá y yo. Sus padres les habían dicho que era un problema de malentendidos entre hermanos, que yo había regresado de Estados Unidos con ideas raras sobre el dinero y la propiedad. Pero cuando cumplí 20 años, me dijo Jorge hijo, mi papá se sentó conmigo y me contó toda la verdad. Me dijo que te había robado, que había mentido durante muchos años, y que todo lo que nosotros habíamos tenido cuando éramos niños era dinero que tú habías mandado. Mi sobrino me explicó que él y sus hermanos se habían sentido muy avergonzados al descubrir la verdad y que habían empezado a entender por qué yo había actuado como había actuado. «Tía», me dijo Jorge hijo, «nosotros fuimos muy injustos contigo. Te culpamos por destrocar a la familia cuando en realidad el que destroció a la familia fue mi papá». Esa conversación con mi sobrino fue muy sanadora para mí. Durante muchos años me había dolido que los hijos de Jorge me vieran como la mala de la historia,
como la tía vengativa que había puesto a su familia en problemas. Saber que ahora entendían la verdad me quitó un peso enorme de encima. Jorge, hijo, me preguntó si alguna vez podría perdonar a su papá y si existía alguna posibilidad de reconciliación familiar. «Mijo», le dije, «el perdón es algo muy personal que lleva mucho tiempo. Pero lo que sí te puedo decir es que yo nunca he odiado a tu papá. Lo que hice fue defenderme, no atacarlo». Le expliqué que la reconciliación era posible, pero que tenía que ser basada en el reconocimiento completo de la verdad y en el respeto mutuo. No podía ser una reconciliación donde todos pretendían que nada había pasado, sino una reconciliación donde se aceptaban las consecuencias de los actos pasados. En 2012, 14 años después de haber recuperado mi casa, Jorge me mandó una carta muy larga donde me pedía formalmente perdón y me proponía un proceso gradual de reconciliación. En la carta, Jorge reconocía completamente todo lo que había hecho mal. Admitía que me había robado sistemáticamente durante 13 años, que me había mentido en cada carta que me escribió, que había usado mi dinero para construir una vida lujosa mientras yo trabajaba como burro en Estados Unidos. También me explicaba cómo había cambiado durante todos esos años. Me contaba que trabajar en construcción le había enseñado el valor del trabajo honesto, que perder su estatus en el pueblo le había enseñado humildad y que ver el dolor que había causado en la familia le había enseñado las consecuencias reales de sus acciones. Jorge me proponía que empezáramos con encuentros ocasionales, en presencia de Raúl o Carmen, para ir reconstruyendo poco a poco la confianza entre nosotros. No me pedía que le devolviera la casa, ni que lo perdonara inmediatamente, sino que me diera la oportunidad de demostrarle que realmente había cambiado. La carta me conmovió profundamente porque, por primera vez sentí que Jorge entendía realmente la magnitud de lo que había hecho y las heridas que había causado. No era el arrepentimiento superficial de alguien que quiere evitar las consecuencias de sus actos, sino el arrepentimiento profundo de alguien que había reflexionado seriamente sobre su comportamiento. Decidí darle una oportunidad. En marzo de 2012, Jorge y yo nos reunimos en casa de Raúl para tener nuestra primera conversación en profundidad, después de 14 años de distanciamiento. Jorge había cambiado muchísimo. Ya no era el hombre prepotente y mentiroso que recordaba. Se veía mayor, más humilde, más consciente de sus limitaciones. Había perdido el aire de superioridad que siempre había tenido, y hablaba con una sinceridad que nunca le había conocido. Durante esa reunión, Jorge me pidió perdón de una manera que nunca había hecho antes. No fue un perdón superficial o justificado, sino un reconocimiento completo de su responsabilidad y un compromiso genuino de reparar el daño causado. «María Elena», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo destruí la confianza entre nosotros. Yo traicioné el amor fraternal. Yo me robé los frutos de tu trabajo. No tengo justificación para nada de lo que hice, y entiendo que tal vez nunca puedas perdonarme completamente». Esa conversación fue el inicio de un proceso muy lento, pero real de reconciliación. No fue fácil. Hubo muchos momentos incómodos, muchas conversaciones difíciles, mucha necesidad de establecer límites claros. Pero gradualmente, durante los siguientes 2 años, Jorge y yo fuimos reconstruyendo una relación fraternal, basada en la honestidad y el respeto mutuo. No volvimos a ser los hermanos que éramos antes de 1985, porque esa relación había estado basada en inocencia e idealización. Ahora era una relación más madura, más realista, pero también más sólida. En 2014, 16 años después de haber regresado de Estados Unidos, organicé una reunión familiar donde invité a Carmen, Raúl, Jorge y todos los hijos y nietos de la familia. Era la primera vez en todos esos años que estábamos juntos, todos los hermanos Vázquez. Durante esa reunión, Jorge habló públicamente sobre lo que había hecho y pidió perdón no solamente a mí,
sino a toda la familia por haber causado tantos años de división y dolor. Yo fui el que rompió esta familia, dijo Jorge frente a todos. María Elena hizo lo que tenía que hacer para defenderse. Si hoy estamos aquí reunidos otra vez, es porque ella tuvo el valor de luchar por lo que era suyo y de enseñarnos a todos el valor de la justicia. Esa reunión familiar fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Ver a mis hermanos juntos otra vez, ver a mis sobrinos y sobrinas entendiendo la verdad de nuestra historia familiar, ver que era posible la reconciliación sin sacrificar la justicia, me llenó de una paz muy profunda. Ahora, a mis 68 años, puedo decir que valió la pena cada sacrificio que hice, cada batalla que peleé, cada momento difícil que enfrenté. Tengo una casa hermosa que construí con mi propio trabajo, un negocio próspero que da empleo a varias familias, una familia reconciliada basada en la verdad y el respeto, y la tranquilidad de saber que nunca me dejé vencer por las injusticias. Como saben, esa decisión de luchar por lo que era mío cambió no solo mi vida, sino la vida de toda mi familia. A veces me preguntan si valió la pena tanto conflicto, si no hubiera sido mejor quedarme callada y dejar las cosas como estaban. Y mi respuesta siempre es la misma. Cuando alguien abusa de tu confianza y se roba el fruto de tu trabajo, quedarte callada no es ser buena persona, es ser cómplice de la injusticia. Yo no trabajé como mula durante 13 años para que alguien más viviera de mi esfuerzo mientras me mentía a la cara. Lo que aprendí en todo este proceso es que nunca es tarde para defenderte, nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo, y nunca es tarde para enseñarle al mundo que las mujeres de nuestra edad no somos víctimas fáciles, que se van a quedar calladas ante los abusos. Si te gustó mi historia y crees que puede ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares, por favor dale like a este video para que llegue a más personas. También me encantaría que me dijeras en los comentarios qué opinas de lo que hice, si crees que actué bien o si hubieras hecho algo diferente en mi lugar. Y si estás viendo esto desde otro país, cuéntame de dónde me escuchas, porque me da mucha alegría saber que nuestras historias llegan a todas partes de América Latina. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Aquí seguiremos contando las verdades de mujeres como nosotras, mujeres que no nos dejamos y que luchamos por lo que es nuestro, sin importar la edad que tengamos. Lo más importante que quiero que recuerdes de mi historia es esto. Nunca es tarde para comenzar una nueva vida. Nunca es tarde para defenderte de las injusticias. Y nunca es tarde para demostrarle al mundo de qué estás hecha. Yo regresé a México a los 43 años sin nada más que una maleta y la determinación de recuperar lo mío. Hoy tengo 68 años, mi propia casa, mi propio negocio, mi familia reconciliada y la tranquilidad de saber que nunca me dejé vencer. Si tú estás pasando por una situación donde alguien está abusando de ti, donde te están robando o engañando, donde no te están valorando como mereces, recuerda mi historia. Recuerda que siempre tienes opciones, siempre puedes luchar, siempre puedes defenderte. Tal vez no sea fácil, tal vez tome tiempo, tal vez tengas que enfrentar críticas y conflictos, pero al final la justicia y la dignidad valen más que la tranquilidad falsa. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia contigo. Espero que mis palabras te sirvan de algo, que te den fuerzas si las necesitas, y que te recuerden que las mujeres como nosotras somos más fuertes de lo que el mundo cree. Nos vemos en el próximo video, con otra historia de una mujer que no se dejó. Cuídate mucho y recuerda, nunca es tarde para luchar por lo que es tuyo.